Bueno, y retomando ahora sí en horario habitual y como corresponde, según lo que veníamos haciendo el año pasado, por lo menos, nos reencontramos con esta columna transnacional de Natalia Carrau. Natalia Carrau, aquí en Estudios. Gracias por venir. Eso mismo, Álvaro. Un saludo a toda la audiencia y retomando, empezando el año. Hablando de democracia. Wow. Hablando de democracia. ¿Qué concepto que está cuestionado, ¿no? Sí, un tema grande. Y elecciones, además, decías tú en la presentación, bueno, hoy anunciábamos que el título de la columna de hoy, Elecciones y Democracia en la Región, 7 elecciones nacionales en América Latina y el Caribe en este año. Nosotros comentábamos hace unos días, también compartíamos una nota, que es el año que más elecciones tiene en el mundo, en la historia. Sí. Lo cual no quiere decir que esté todo bien, ¿no? No, por supuesto que no. Ya hemos visto que la alternancia en el poder tampoco soluciona los problemas de fondo y la democracia está asociada a otros valores, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ¿por dónde vamos? Bueno, empezamos, queríamos tirar un poco de este hilo de la democracia, ¿no? En la región, qué es lo que está pasando, un poco porque el domingo pasado hubo elecciones nacionales en El Salvador, y bueno, lo que tú decías, este año van a haber 7 elecciones. Después de El Salvador sigue Panamá, República Dominicana, México, Uruguay, Venezuela, y vamos a terminar el año con Estados Unidos. El 2025 también nos regala una intensidad electoral en ese sentido. Una agenda importante, sí. Exacto. Y este año también habrán elecciones municipales, ¿no? En Brasil, en Chile, ambas en octubre, y bueno, el año que viene, como decíamos, también concentrado en la región andina, Ecuador, Bolivia y Chile tienen elecciones, y también habrán presidenciales en Honduras y legislativas en Argentina, las de medio término. Entonces, tenemos un año cargadito, pero bueno, como decíamos, en El Salvador hubo elecciones el domingo pasado. El año pasado, si se acuerdan, hablamos de Nayib Bukele, del presidente de El Salvador, no precisamente por buenas acciones o medidas. Desde el 2019, cuando asume, ha escalado en una política, amparado en una política, ¿no?, de seguridad y de combate al narcotráfico y a las maras, en una militarización, la criminalización de la protesta, también estado de excepción. Entonces estuvimos recorriendo cómo ha sido esa política de seguridad y las implicancias que han tenido. También trajimos algunas voces de salvadoreñas para poder entender un poco lo que está sucediendo. Pero muchos actores políticos, por ejemplo, en nuestro país, ven como un modelo. Sí, claro. Y se acuerdan que en pandemia esta retórica, ¿no?, de justicia social que él planteaba, ¿no?, de los malos empresarios en esta sala haciendo un anuncio, llamó mucho la atención, captó nuestra atención también por la narrativa, pero tendemos a confundirnos, ¿no? Sí. Y rápidamente nos dimos cuenta, o por lo menos eso espero, de lo que es este personaje y lo que ha venido construyendo en El Salvador. En los últimos meses... Incluso cómo urdió esta reelección que él llama... Exactamente. Un nuevo mandato. Exactamente, porque la Constitución salvadoreña no permitía claro, la reelección, y también en los últimos 22 meses ha gobernado en estado de excepción, entonces eso no es poca cosa. Y en los últimos 7 meses antes cambió las reglas de juego. Y ahí dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de permitir la reelección y forzar la Constitución con una interpretación que fue a su antojo. Y por otro, modificar las fronteras políticas, que preparando la columna a mí me pareció muy interesante traer esto, ¿no? Porque el reordenamiento de las fronteras políticas a la interna de El Salvador, esto de las circunscripciones municipales, tiene como efecto, y lo vamos a ver cuando estén realmente los resultados sobre la mesa, concentrar también el poder parlamentario. Existe la posibilidad de que el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, controle el 100% del Parlamento. Entonces... Es terrible esto, ¿no? Sí. Es terrible. Es un presidente que está controlando también el Parlamento, el sistema judicial. O sea, hay una división de poderes que es característica de la democracia, que está quebrada, absolutamente quebrada en El Salvador. Y esto de la división territorial y la redistribución de los municipios, ¿no? ¿Qué tiene que ver, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Si nosotros pensamos cómo es que el sistema electoral se ordena y cómo se dan las circunscripciones territoriales, tiene un impacto directo en el Parlamento, en los representantes en el Parlamento, que busca, ¿no?, esto de controlar el Ejecutivo y también un balance de poder. Esto en la jerga de la ciencia política se conoce como gerrymandering.
Y el efecto que puede tener es justamente quebrar la imparcialidad que tiene el sistema electoral y permitir que un presidente controle también el Parlamento, como aparentemente va a suceder en El Salvador. Gana con el 85%, incluso anuncia su triunfo. Mucho antes de que las cifras oficiales, o sea, no le importa la Constitución, tampoco los organismos electorales. Tampoco. Prescinde de todo. Exactamente, y parece también tutelar o manipular, o aparece la autoridad electoral como un títere, ¿no? En ese sentido, claro. Y es bastante notorio eso. Pero bueno, decíamos que era la primera elección en la región, pero esta suerte, digamos, de ataque a la democracia o amenazas a la democracia está siendo una tendencia, ¿no? En la región, en el mundo, pero también en la región, y nosotros hacemos un foco fuerte en América Latina y el Caribe. Entonces queríamos traer esto de cómo es que se viene exacerbando estos ataques a la democracia. Es difícil marcar como un momento, ¿no? Un momento en el que esto empieza a escalar, pero podríamos decir que después del golpe a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, efectivamente, ahí se exacerba un poco y se marca más claramente esa tendencia, ¿no? La pandemia también fue un experimento en ese sentido, no solo por las medidas de confinamiento obligatorio, sino sobre todo por lo que permitieron hacer esas medidas de confinamiento obligatorio. También se impusieron transformaciones estructurales en materia laboral, en seguridad, en el control de los territorios, en el control también y la concentración de la producción. Pero este año ha sido significativo esos ataques a la democracia, ¿no? 2023, lo que acabamos de vivir, un Brasil, un Lula que asume en el marco de una intentona de golpe de Estado, sí. También el golpe previo, ¿no? El golpe de Estado previo en Estados Unidos, ¿no? Con el ataque al Capitolio, lo que eso implicó. Parece no solo que está a la orden del día, sino que parece impune toda esa situación. Cualquiera no, el que tiene poder, el que manipula, el que tiene una concentración de medios para poder lograrlo, permite y habilita que puedas generar un escenario de golpe de Estado para derrocar al gobierno electo simplemente porque no te gusta y porque claramente hay una posición contraria a las políticas que se quieren implementar. También asciende la extrema derecha en Europa, ¿no? Y en este último periodo, también en la segunda mitad del año, lo que sucedió en Ecuador, el asesinato de un candidato a la presidencia en el marco de un periodo de elecciones, el control del narcotráfico y de las pandillas y lo que eso implicó y lo que eso está implicando ahora muy recientemente, las situaciones de violencia extrema que se han dado. Pero Guatemala también. Guatemala, exactamente. La asunción de Arévalo, que estuvo en jaque hasta el mismo día de la asunción. Exactamente, y acá lo cubriste muy bien. Entonces queríamos traer un poco esa reflexión, ¿no? No nos olvidemos tampoco del Caribe, Haití, ¿no? La situación que está sucediendo en Haití, en donde no se celebran elecciones desde el 2016 y desde el 2020 no hay un parlamento en funciones legislando, y una situación de violencia extrema, además, que se le suma a la desigualdad y la situación económica, que es absolutamente inestable. Tanto es así que el sindicalismo en la región ha hecho una campaña, creo que fue en el 2022, muy fuerte, y ha sostenido la preocupación sobre Haití respecto a los derechos laborales, pero no solo, ¿no? Es dramática la situación y a menudo la tratamos como un problema migratorio, ¿no? La gente que migra, claro. Los sectores populares que intentan salir de Haití escapando a esa violencia y escapando a ese cerco, digamos, económico. Más cerca de la región, hablar de democracia, ¿no? Sí, como hablar de democracia y también viendo lo que está sucediendo en los países vecinos, ¿no? Hay las múltiples crisis que a veces lo traemos en varias columnas, ¿no? La crisis de la desigualdad, que se relaciona con la concentración también de poder y de riqueza, ¿no? Como algunos pocos ganan mucho, concentran muchísima riqueza y la gran mayoría vive en situaciones de extrema pobreza o viviendo los impactos de todas estas otras crisis. ¿Qué es lo que le ha dado también la democracia a la gente, ¿no? Está cubriendo las necesidades de lo que realmente necesita cubrir. Está satisfecha la población con la democracia. Vemos también en los índices del Latinobarómetro que eso ha venido descendiendo de manera constante. Hay una tendencia al descenso de la confianza que se tiene en la democracia como el mejor
régimen de gobierno. Y también empiezan a notarse mucho más ese relato divisionista de la sociedad. Lo estamos viendo muy fuertemente con Milei, pero también en Bukele hay bastante de eso, ¿no? Hace poco el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, usaba una frase que también la tomaba Bukele, ¿no? Dice, no estamos reemplazando la democracia, la estamos sustituyendo por algo nuevo. La leí así cuando tú me hacías llegar el contenido de la columna de hoy. Es interesante hasta la utilización de las palabras, ¿no? Porque no estamos reemplazando la democracia, la estamos sustituyendo por algo nuevo. Es terrible, es terrible. Y la gente acepta eso, ¿no? Sí, parece que ese... Pero ¿se comprende esa resignificación de la democracia? No. Si podemos tildarla como tal. Yo pienso que no. Pienso que no. Pienso que el pueblo salvadoreño compró ese relato de que para poder tener seguridad y vivir con seguridad había que rebajar las garantías, había que resignar garantías, pero el tamaño de esas garantías que se están resignando no creo que sea cabalmente comprendido las implicancias que tiene. Pero está sucediendo también en otros países. Claro. No tenemos que irnos a Centroamérica. Claro. ¿No? El DNU, la ley Ómnibus, el protocolo antipiquete en Argentina son también síntomas de eso mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a aceptar? ¿Cómo se fuerzan las reglas de juego? Y se trabaja en una especie de gris de la democracia, ¿no? Esto es democrático porque existe este instrumento. Los presidentes pueden utilizar un decreto de necesidad de urgencia, pero ¿hasta dónde? Claro. ¿Con qué objetivos? ¿Con qué contenidos? ¿Eso cumple con las reglas democráticas o estamos forzándolas, ¿no? Y modificándolas a piacere según lo que nos interesa a nosotros hacer? Sí, volvemos al tema de qué hablamos cuando hablamos de democracia, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena reflexionar sobre eso, ¿no? Con estos antecedentes y en este año que hemos transcurrido y con lo que decíamos, de dónde veníamos, ¿no? En este ataque sostenido a la democracia. El problema y la preocupación sobre los ataques a la democracia y el ascenso de la extrema derecha está en la agenda programática de los movimientos sociales en la región. Se han hecho campañas en ese sentido, pero también se ha apelado a cómo se construye un modelo de transformación y un sistema alternativo que pueda profundizar esa democracia que hoy parece formal, ¿no? Que parece circunscrita a las elecciones, a determinados periodos de elecciones, pero también cómo desde la democracia, desde una democracia que se podría decir participativa, no delegativa, pero también radical en algún sentido en cuanto a derechos, ¿no? A derechos humanos, cómo desde ahí se da respuesta real a la gente, ¿no? Y cómo las personas, el pueblo organizado está participando en los debates democráticos y en la construcción, diseño e implementación de las políticas públicas que son las que les transformaría la realidad que están viviendo. Eso está en agenda permanente, diría yo, de los movimientos sociales, del movimiento campesino, del movimiento sindical en la región, del movimiento por la justicia ambiental, del movimiento feminista. Yo creo que ese sería como el gran contrapeso al que habría que mirar, y la articulación y el diálogo político con gobiernos progresistas y de izquierda que puedan de alguna manera catalizar esas preocupaciones y hacerlas realidad, no solo en las próximas elecciones, sino también en la oposición, que es importante tener una oposición fuerte, si lo permiten, si no hacen como Nayib Bukele que la diezma, que también desde la oposición se pueda hacer política en ese sentido, reforzando y apelando a la profundización de la democracia y resistiendo los ataques. Nos quedamos sin tiempo, en otra jornada podremos conversar a propósito de esto de la democracia. Hoy llegó la mañana y en el editorial y en otra de las notas está como hoy muy dedicada a la mañana hablar de la importancia de la clase media para las próximas elecciones. Me pareció muy interesante esa mirada de la familia Manini allí en la mañana, porque no es casual esa mirada, ¿no? Es esa apuesta hablando, de una mirada desde la izquierda que estaría agotada para esa clase media, que busca otras soluciones que, las estaría según lo que establece allí la mañana, encontrando en alguna otra, supongo que está orientado a
a cabildo abierto, ¿no? Quiero pensar por la línea editorial de la mañana. Pero bueno, capaz que otro día podemos charlar un poco también de esos aspectos, qué rol juega de pronto lo que conocemos como clase media, que tampoco es igual en todos los países. No, para nada. Y también habría que hacer una relectura, que significa hoy la clase media en la actualidad. Sí, es verdad que hay una clase media o es un... Cómo está compuesta y qué relato y qué narrativa construye, ¿no? El mundo también ha cambiado, hay que poder tener esa capacidad de relectura, y también las clases sociales mutan, cambian, quizás están más disfrazadas, quizás están más opacas, ¿no? Creo que sí. Temas no nos van a faltar para este año. Para nada. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Nos reencontramos, Natalia. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.